Ha venido a sanarme, ha venido a liberarme, a darme su paz. Su palabra me da vida, sana todas mis heridas y me hace descansar. Bienvenidos a Sanidad para el Alma. Bueno, mira, en este día el Señor nos va a recordar quiénes somos. ¿Recuerdas que Dios nos formó del polvo? Bueno, nosotros somos barro. Eso somos en las manos del Señor. Job se acordó de esto y allá en el capítulo 33 y en el verso 6, él dice, mira, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. Puedes tomar una cita que es en Génesis capítulo 2, verso 7. Ahí en esa cita, para que tú lo recuerdas. Tú sabes que esto es una parte de la palabra de Dios que todos conocemos, aún los niños. Todos fuimos formados del barro. En una ocasión el Señor le quiso dar un mensaje al profeta Jeremías y va a utilizar esta situación. Él en Jeremías capítulo 18, allí el Señor le dice a Jeremías, el verso 1, le dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bueno, Jeremías dice, esa palabra de Dios vino a mí y me dijo, vete, que allí te hablaré. En una ocasión escuchaba un testimonio de alguien que fue a llevar Biblias a un país donde en ese entonces no se le permitía a las personas introducir las Biblias y compartir la palabra de Dios. Y estando allá, perdió la dirección de la persona que le iba a entregar las Biblias, y la historia, para no hacerla larga, el Señor lo envió a la plaza pública con un frío terrible. Y él decía, Señor, ¿pero por qué aquí? Y a veces decimos, Señor, ¿por qué aquí? En una ocasión también me dijo a mí, vete al pueblo donde tú trabajaste. Vete allá porque ahí Dios te va a hablar. Y me lo dijo a través de mi pastor. Bueno, yo obedecí. Lo mismo que hizo Jeremías. Jeremías obedeció, pero eso lo vamos a ver ahorita. Quiero compartir también acerca de Abraham. Abraham también, el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Desde aquí no te voy a decir nada. Allá te la voy a mostrar, allá te voy a hablar. No te voy a dar un adelanto. A veces queremos que el Señor nos dé adelantos. Abraham partió, en el verso 4, Génesis 12:4, dice que el Señor le había ordenado que partiera de allí, que se fuera, y Abraham partió y tenía 75 años. Él también obedeció. No importa la edad que tú tengas, debemos obedecer al Señor, seamos jóvenes, niños o ancianos. Jeremías también obedeció. En Jeremías 18 y el verso 3 dice, y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Él encontró en la casa del alfarero, no al alfarero durmiendo, no estaba comiendo, no estaba haciendo otra actividad, estaba trabajando en la rueda. Dios había preparado todo. Cuando Él te envía a ti a un lugar y te dice, vete a tal lugar, allá te voy a hablar, allá te voy a dar un mensaje, te voy a enseñar algo, sepa que ya Dios tiene todo listo. La rueda, estaba trabajando sobre la rueda. La rueda es un torno. Ese es el lugar donde el alfarero coloca la rueda o el torno. Ese es el lugar donde el alfarero coloca el barro para formar las vasijas. Esta rueda debe estar en movimiento. Entonces, mira, si la rueda está en movimiento, el barro que está puesto allí en la rueda también debe estar en movimiento. Eso me dice a mí que si Dios está trabajando en mí, que si Dios siempre se está moviendo, yo también debo estar en movimiento. ¿Eso qué implica o qué significa? Que yo no puedo esperar que Dios trabaje en mi vida y me convierta en un vaso de honra, en un vaso hermoso, bien terminado, cuando yo estoy quieta. No leo la palabra, yo no oro, no me congrego, no escucho la palabra en los mensajes, no hago un estudio bíblico. Yo debo estar trabajando porque Dios también está trabajando. Él se está moviendo. Él es el alfarero y Él me está formando, dándome a mí una forma maravillosa. Entonces yo también debo estarme moviendo. Mira, en el capítulo 18 seguimos con Jeremías. Él llega a la casa del alfarero y lo encuentra trabajando sobre la rueda.
el barro está sobre la rueda y la rueda se está moviendo. Y pasa algo en el verso 4. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Eso lo vio Jeremías. Él vio lo que estaba sucediendo con el barro en la mano del alfarero. ¿Cómo que se echó a perder en la mano del alfarero el barro? Si Dios, el alfarero divino, no falla, ¿cierto? Dios, el alfarero divino, no se equivoca y Él es todopoderoso, ¿cierto que sí? Bueno, esa pregunta, yo digo, muchos se pueden preguntar lo mismo. ¿Y por qué? Si el alfarero que está allí es comparado con nuestro Señor, que es nuestro alfarero divino, ¿cómo es posible que una vasija de barro se eche a perder, se destruya, se dañe, se deteriore, se desarme en la mano del alfarero? ¿Cómo lo podemos explicar? Tenemos que irnos al plano natural para entenderlo. Observa esta imagen. Observa la imagen. Puedes ver aquí a un joven que está en la calle. Y alguien diría, increíble, ¿cómo es posible que ese muchacho se haya echado a perder estando bajo el cuidado de sus padres? Estando en la mano, por decir, en las manos de ellos todavía. Bueno, hay una diferencia, hay una gran diferencia. Ese barro que tiene el alfarero allá no tiene alma. Nosotros, los seres humanos, somos barro, pero recuerda que el Señor colocó su espíritu en nosotros y nos dio alma. Y en el alma tenemos la voluntad. La voluntad que es también lo que llamamos libre albedrío. Ese libre se llama libertad. Todos tenemos libertad para poder decidir lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. En Gálatas capítulo 5, verso 13, el apóstol Pablo le habló esto a los Gálatas como el Señor nos habla hoy. Pues ustedes, al pueblo de Dios, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad y todos hemos sido creados libres. Nos volvimos esclavos después del maligno y volvemos a ser libres en Cristo. Ahora, los que estamos en Cristo, que ya somos libres, dice el Señor por medio del apóstol Pablo, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Y yo vi un video en una ocasión acerca de esto, del alfarero. Vi a un alfarero trabajando en la rueda, haciendo una vasija. Y él dijo que las características del barro, para que pueda un alfarero hacer una buena vasija, para que pueda hacer una vasija terminada de excelencia, también se necesita un buen barro, un barro excelente. Un barro que tenga 3 características. Primero, que sea moldeable. Eso a mí me habla de ser enseñable o ser humilde. 2, que sea limpio, pureza, santidad. Tercero, que sea completamente uniforme. O sea, que no tenga ni mucho duro ni mucha parte blanda, que sea consistente. Eso me habla de templanza o dominio propio. Entonces, mira, con estas 3 características es imposible que se eche a perder en las manos del alfarero el barro. Y tú dices, pero si justamente por eso venimos a las manos del Señor, porque de otra manera nunca vamos a ser terminados como una vasija excelente de honra. Tenemos que venir a sus manos, y cuando yo vengo a las manos de Él, yo vengo vuelta a nada, deshecha, sucia, sin dominio propio, con arranque de ira. Bueno, exactamente. Por consiguiente, como el Señor lo sabe y Él quiere hacer de nosotros vasijas excelentes, lo primero, cada vez que llega el barro a sus manos, mientras el barro está fuera de sus manos, Él no hace nada. Pero cuando llega el barro a sus manos, cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él lo primero que hace es echarle agua. Eso lo hace el alfarero en el torno. Lo primero que hace es echarle agua. Ahí puedes observar, mira, ahí tú puedes observar que se está moviendo esa vasija, se está trabajando en el barro, pero el agua de manera consistente. Lo primero es echarle agua, porque el agua es el único elemento que ablanda el barro y le permite al alfarero trabajar en él. A medida que se va echando el agua en el barro, se va descubriendo en ese barro las impurezas y la suciedad que tiene. A medida el agua va penetrando, va descubriendo, tocando, dice, aquí hay palito, aquí hay piedra, aquí hay algo que me puyó la mano, esto no puede estar aquí, y empieza a sacarlo, solo a través del agua. Y a través de esa agua se descubren esas partículas que nos impiden ser perfeccionados.
Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Dice la palabra que Cristo entregó su vida por la iglesia a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Todo esto es una analogía perfecta. Por eso el Señor me envía a Jeremías a la casa del alfarero. Dios no lo iba a enviar allá sin ningún propósito. Era para enseñarle a él y enseñarle al pueblo de Israel y enseñarme a mí y a ti hoy. Y en Juan 15:3 dice el Señor Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es lo primero que necesitamos, que el alfarero coloque en nosotros su palabra. Algo más, quiero decirte algo más. Cuando el barro recibe el agua, del alfarero, ese barro disminuye, se va empequeñeciendo, se va reduciendo. ¿Eso qué indica? Que se va haciendo humilde. A medida tú recibes la palabra de Dios, tú te vas haciendo humilde. Pero todavía no es suficiente, te quiero decir algo más. Mira, una vez formada la vasija, ya se le sacaron los desechos, se le aplicó suficiente agua y ya está formada. Pero ahora hay otro paso. Hay que ponerla en el horno, a fuego, a una temperatura muy alta. Pero no te dé miedo este proceso, no te dé miedo, porque el Señor nos ha dicho: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Y vamos a seguir con Jeremías porque él está observando lo que está sucediendo. Él ve que la vasija de barro se le echó a perder en la mano del alfarero. La parte A del verso 4. Ahora la parte B dice: y volvió y la hizo de nuevo según le pareció mejor hacerla. Pero no agarró otro barro. No dijo: esta no sirvió, se me dañó, ahora voy a coger un barro diferente. El mismo barro lo utilizó para hacer una vasija nueva. Una pregunta: queremos que esos jóvenes que están en la calle, que están sucios, deteriorados, que se echaron a perder, queremos que ellos se conviertan en vasijas de honra. Queremos que los rebeldes y los desobedientes se conviertan al Señor, que se rindan a sus pies. Pongamos a todos aquellos que se han dañado, que se han deteriorado o que se han echado a perder en la mano del alfarero. Vamos otra vez a ponerlos en las manos del alfarero. Vamos a orar por ellos. Es la manera como podemos nosotros ayudarlos a ellos para que voluntariamente, ellos decididamente lleguen otra vez a sus manos. Porque fuera de sus manos, el Señor no puede hacer de ellos vasos de honra. En el verso 5, ahí cuando está él observando toda la situación, es cuando el Señor le habla. Ahora le da el mensaje. ¿Ya viste todo, Jeremías? Bueno, eso es lo que te quiero decir. El verso 6. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Oh Israel. Israel le estaba dando dolor de cabeza al Señor. Israel estaba rebelde, pero el Señor no dijo: oh rebelde, oh drogadicto, oh adúltero, oh fornicario, ladrón, borracho, maldiciente, mentiroso, estafador. El Señor no te va a llamar así. En la condición en la que tú te encuentras, Él no te llama así. Él te llama por tu nombre, así como llamó a Israel por su nombre. Y te dice: ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Y Dios te está haciendo una pregunta, es mejor que le respondas. Respóndele con Isaías 64:8. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Gracias, Padre, por esta vida. Gracias, Padre, por cada uno de los que tú atraes otra vez a tus manos, oh Señor, porque tú eres el alfarero divino. Señor, gracias porque tú nos construyes y nos reconstruyes y nos haces vasos de honra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo y te doy gracias por haber estado nuevamente en Sanidad para el Alma en este capítulo. Espero que tú des un like y puedas compartir, dejar también tus comentarios. Te veo en el próximo capítulo. Dios te bendiga.